Buenas a todos, mi nombre es David y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal. Bueno, en esta ocasión vengo a enseñaros cómo instalar juegos en vuestra Nintendo Switch. Tengo que decir a priori que esto no es un tutorial de cómo piratear la Nintendo Switch, sino que ya planteamos a priori que la Nintendo Switch debe estar pirateada. Y este vídeo va a explicar cómo instalar juegos a partir de teniendo ya pues la Nintendo Switch en modo de custom firmware, ya viéndola pirateada y tal. Si tenéis interés en cómo hacer esto, en la última versión de la Nintendo Switch, la 8.1.0, pues podéis dejarme en los comentarios y podría hacer un vídeo de cómo piratear vuestra Nintendo Switch. Yo la tengo pirateada y bueno, pues aquí simplemente vengo a enseñaros cómo instalar un juego que tengo descargado, que es nada más ni nada menos que el Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, uno de los mejores juegos para Nintendo Switch, uno de los juegos más top, y que bueno, pues me lo voy a instalar ya que aún no lo tengo instalado. Así que bien, ya teniendo la Nintendo Switch pirateada, pues sabréis que ya tendréis vuestra SD, al menos yo recomiendo tener al menos 64 GB, pero si tenéis 128 o 256 pues muchísimo mejor, ya que hay algunos juegos muy pesados como este es de los más pesados, ya que ahora veréis que pesa aproximadamente entre 12 GB más o menos o 13, así que es bastante. Hay otros que simplemente pesan 4 o 5, entonces no es tanto, pero bueno, pues según el tipo de juego que sea pesa más o pesa menos, también depende de los updates, DLCs, etcétera, etcétera. Así que bien, yo ya tengo la tarjeta SD insertada en mi ordenador, voy a enseñaroslas. Aquí ya podéis ver todos los archivos que tiene mi SD. Esto ya pues os lo podría explicar en otro vídeo, ya que estos son los archivos necesarios para poder piratearla. Y bueno, pues yo me he creado una carpetilla, se llama Games, y ahí voy instalando los juegos. Ahora simplemente tengo esto es como si fuera una actualización del Pokémon Let's Go Eevee. Así que cuando los tengo instalados, pues simplemente los elimino. Así que bueno, teniendo ya el juego descargado, que lo tengo aquí, simplemente sería copiar todos estos archivos. El título en sí es esto, que ya ocupa pues 13,6 GB, la verdad es que es una barbaridad. El update, que sería este, también habría que instalarlo, unos 700 megas. Y aparte los DLCs, que son distintos personajes que se pueden comprar. Todo esto iría a la carpeta de Games. Simplemente pues lo pegaríamos. Vosotros si tenéis otro juego que puede no tener ni DLCs ni actualizaciones ni nada, simplemente el juego en sí, pues lo copiáis en vuestra carpeta. Si no la tenéis creada, pues creadla, porque el hack simplemente era todo menos la carpeta de Games, que la he creado yo por mi cuenta para meter ahí los juegos. Y bueno, pues cuando esté instalado pongo el vídeo otra vez y llevamos a la parte de la Nintendo Switch, como os digo, ya teniendo la pirateada, y simplemente vamos a ir al grano sobre cómo instalar juegos. Así que nada, ahora volvemos. Bueno, pues aquí estoy de nuevo y ahora lo estoy grabando en el móvil para que podáis ver lo que hago en la Nintendo Switch. Como veis, ya tengo todos los archivos copiados en la tarjeta SD, así que voy a expulsarlo. Aquí, expulsar. Ahora expulsamos. Y ya insertada la tarjeta SD, debemos entrar en el modo RCM de nuestra Nintendo Switch. Esto, como deberéis saber si ya la tenéis pirateada, pues tenéis que introducir el USB JIC en vuestra Nintendo Switch en el lado del Joy-Con derecho. Y bueno, fijaos, esta es mi, digamos, el firmware original de la Nintendo Switch. Entonces lo que debo hacer es apagar la consola totalmente, así que voy a mantener el dedo pulsado, tener de apagado a apagar. Y bien, ahora lo que debemos hacer es darle al botón más y power para entrar en modo RCM. También debemos activar un programa en el ordenador que ya lo deberéis de conocer, que es el Tegra RCM. Bueno, lo voy a abrir aquí. Y también debemos conectar nuestra Nintendo Switch al ordenador, claro, con un cable pues, de USB normal a USB-C.
Y bien, como veis ahora, pues la Nintendo Switch no está en modo RCM, ya que nos dice no RCM. Así que voy a ponerla en modo RCM pulsando el botón más y el power. Bien, como veis ya tengo la Nintendo Switch en modo RCM y simplemente pues debo inyectar el payload, que es un archivo que ya lo tengo en la tarjeta SD, como habéis visto antes. Así que simplemente le doy inject payload y ya aquí en la Nintendo Switch se me cargaría el hack. Simplemente aquí pues ya sería cargar en el, digamos, el firmware customizado, el custom firmware, y esto se llama la EMU NAND. Digamos que la SysNAND es el sistema original y la EMU NAND es el customizado. Así que entramos en ese modo. Como veis, yo tengo instalado el Cosmos junto al Atmosphere y todas las herramientas que este tiene. Y nada, pues ahora se me iniciará la consola en el modo EMU NAND. Como veis aquí la interfaz es distinta, ya que tenía el otro la interfaz blanca y este la tiene en modo oscura, y como veis solamente tengo un juego instalado. Así que ahora ya voy a quitar el USB Jig y voy a insertar el Joy-Con derecho para entrar en el, digamos, en el Homebrew. Se hace a través de Armum. Y bien, pues dándole a R más A en el Joy-Con derecho, pues se entra a este menú y bueno, los juegos se instalan desde la aplicación GoldLeaf. Y aquí muy simple, simplemente tenemos que entrar a explorar contenido, tarjeta SD, vamos a mi carpeta de games, así que enfoque, y simplemente sería ir instalando todo. Primero, lógicamente, pues ponemos el juego. Yo lo tengo en formato NSP, también están los formatos .xci, también es posible instalarlos. Cada uno tiene pues sus pros y sus contras, pero bueno, yo tengo descargado este, así que es el que voy a instalar. Ahora dice su tamaño y nada, le damos a instalar. Y aquí pues le daríamos a instalar definitivamente. Bueno, pues como estáis viendo ahora, el Super Smash Bros. Ultimate se me está instalando. Y bueno, pues cuando ya esté instalado, simplemente me aparecerá en la pantalla de inicio, como antes habéis observado, con el Pokémon Let's Go Eevee. También deciros que he tenido que actualizar a GoldLeaf en su versión 0.6.1, ya que la 0.6 tenía un fallo que no permitía instalar juegos de más de 4 GB de tamaño. Y este, como sabéis, es un juego pesadísimo, ya que pesa más de 12 GB. Ya actualizándolo y teniendo todos los archivos correctamente, pues como veis la instalación se está llevando a cabo. Y cuando esté realizada, pues simplemente os lo enseñaré en la pantalla de inicio y veréis cómo el juego funciona. Bueno, pues como veis la instalación ya ha acabado y tengo ahora los dos juegos instalados, el de Super Smash Bros. Ultimate y el de Pokémon Let's Go Eevee. Y bueno, deciros también que yo lo he hecho a través de este método, a través de la tarjeta SD, pero también hay otra forma alternativa que no hace falta ahora, pues, o sea, no haría falta copiar, digamos, el juego a la tarjeta SD e instalarlo, que por cierto, ahora que ya está instalado, se puede eliminar del archivo que hayamos, el archivo del juego. Por ejemplo, o sea, ese archivo de 12 GB y medio del Super Smash Bros. Ultimate lo podría eliminar, ya que ya está instalado en la Nintendo Switch. Es decir, ahora es como si lo tuviéramos duplicado. Y como os comentaba, hay otro método que no haría falta, pues digamos, copiarlo a la tarjeta SD, simplemente sería la instalación directa. Y es a través de una herramienta que se llama GoldTree, que es como una, digamos, extensión de GoldLeaf. Y bueno, pues que se podría instalar directamente desde el ordenador. Eso sí, que si os interesa, pues podéis dejarme en los comentarios y en otro vídeo pues lo podría hacer. Simplemente pues para que veáis que funciona. Se ha encontrado una actualización. Ya la actualizaré con los DLCs y con el update que habéis visto también en mi carpeta de la tarjeta SD. Ahora voy a darle a iniciar el programa. Y nada. Con este usuario. Bien, parece que ya está cargando.
Y nada, pues aquí ya tenemos el juego instalado y funcionando a la perfección. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad un like, dejadlo también en los comentarios y nada, si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal para distintas novedades. Así que nada, espero, ya os digo, que os haya encantado este vídeo y nos vemos en los próximos. Adiós.